hasta ahora nosotros estuvimos estudiando casos particulares de movimiento, de movimiento de una partícula. Ahora nosotros vamos a empezar a estudiar un movimiento plano, pero general, de cualquier forma, o sea, que la curva de la trayectoria pueda tener cualquier forma, siempre y cuando sea plana, ¿no? En realidad se puede estudiar en cualquier forma en el espacio, pero eso ya va un poco más allá del nivel de la materia, entonces vamos a estudiar solamente el caso de movimiento plano, ¿no? Vamos a estudiar el movimiento general de una partícula en un plano, ¿no? Que ya no es una parábola, no es una recta, puede ser cualquier curva. Acá hay un ejemplo, después vamos a leerlo, este problema de una trayectoria con una forma cualquiera, bueno, hay varios vectores que salen de un punto, qué sé yo, eso vamos a ver. Entonces, vamos a plantear esta parte, ahora vamos a empezar a hablar de el movimiento plano en dos dimensiones, y vamos a definir lo que se llaman las coordenadas intrínsecas. Entonces vamos a suponer que yo tengo esta curva que está dibujada en azul, es la trayectoria de una partícula. Así como está dibujada, piensen que es una trayectoria plana, que está dibujada en el plano del papel, así como está acá. Bien, entonces, en cada punto de esa curva, vamos a definir dos vectores, dos versores en realidad. Uno que vamos a llamar el versor tangente, que es un vector de módulo 1 que es tangente a la trayectoria en ese punto. Por ejemplo, en el punto A tengo definido este vector TA, que es un vector que es tangente a la curva en el punto A y tiene módulo 1, porque es un versor. Y vamos a definir un segundo vector, que se va a llamar versor normal, que es perpendicular al tangente. Ahora, tiene módulo 1 y es perpendicular al tangente, pero ustedes dirán, bueno, pero hay dos perpendiculares, porque yo puedo definirlo para el otro lado también. Bueno, lo que vamos a hacer es definirlo para el lado donde se está curvando la trayectoria. Ahora vamos a ver cómo es esto. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo definimos el versor tangente? Bueno, el versor tangente lo vamos a definir directamente como el cociente entre el vector velocidad y su módulo. ¿Está bien? Esto va a dar siempre tangente, porque recuerden que la velocidad de una partícula, el vector velocidad, siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, si yo divido la velocidad por su módulo, me da un vector de módulo 1 que es tangente a la trayectoria. Y ese es el versor tangente. Ojo que también uno dirá, hay dos tangentes, uno puede definir al revés. No, bueno, pero la definimos, el tangente siempre lo definimos en el sentido en que se mueve la partícula. ¿Está bien? En este dibujo estoy suponiendo que la partícula se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Está? O sea, que tiene la misma dirección que el vector velocidad, solamente que tiene módulo 1. ¿Está bien? Ese se llama versor tangente. Bien, y el normal, en realidad se lo define, vamos a definirlo mejor acá, en realidad esto porque lo hice para un curso que no sabían todavía derivar, pero nosotros ya sabemos lo que es una derivada, entonces vamos a definir el versor normal como, ahora voy a explicarles qué es esto, la derivada del versor tangente respecto del arco recorrido. S llamo al arco entre un punto y otro. O sea, la distancia medida sobre la curva, ese es el arco, no la distancia medida sobre un segmento recto, sino la distancia medida sobre la curva entre el punto A y el punto B. Eso se llama el arco entre A y B. Bueno, fíjense que a medida que yo parto del punto A, a medida que me voy moviendo por la trayectoria, va aumentando el arco. El arco puede servir como un parámetro para representar el movimiento. Así como se lo puede representar como función del tiempo, también se lo puede representar como función de la distancia recorrida, que sería el arco. ¿Ven? ¿Se acuerdan que les conté al principio de cinemática que Galileo había pensado en eso, en expresar las ecuaciones de movimiento en función de la distancia recorrida, y no en función del tiempo? Después se dio cuenta que era más práctico hacerlo en función del tiempo, pero esta representación que estamos usando ahora, lo que utiliza como parámetro es el arco recorrido. Entonces, ¿qué es la derivada del versor tangente respecto de S? Lo que mide esto, recuerden que esto es un versor, o sea, y el vector tangente, ahora vamos a ver, el versor tangente es un versor, no tiene módulo 1, el módulo es constante. ¿Qué es lo que puede variar? Y únicamente puede variar la dirección, ¿no? Un versor no puede variar su módulo porque no sería un versor, tiene que tener módulo 1 siempre, pero puede cambiar su dirección. Entonces, ¿qué es lo que mide esto? Mide el cambio de dirección. Este versor normal tiene que ver con cómo cambia
la dirección del versor tangente. Y cómo cambia en función de la distancia recorrida. ¿Está bien? Ahora, como esto así como está no tiene módulo 1, no tiene por qué tener módulo 1, esta derivada, lo dividimos por el módulo de lo mismo, ¿ven? Lo que estamos haciendo acá es la derivada del tangente respecto del arco, esta derivada de este versor, lo estamos dividiendo por el módulo de lo mismo, de modo tal que no tiene módulo 1 ahora. Porque al dividirlo por el módulo del propio vector, me da algo de módulo 1. Miren, acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Fíjense qué pasa con por ejemplo, un arco de parábola, como está dibujado acá, ¿no? Acá tengo el tangente en un punto, el tangente en otro punto. Si yo estoy cerca del vértice de la parábola, el versor tangente cambia de dirección rápidamente. Rápidamente quiero decir con eso, no en el tiempo, sino en la distancia recorrida. Es decir, al recorrer poca distancia, ya la dirección del versor cambió rápidamente. O sea, cambia al recorrer poco arco. En cambio, si estoy lejos del vértice, no. El versor tangente cambia muy poco. Es decir, ¿cuándo más rápido cambia el versor tangente respecto a la distancia recorrida? Cuanto más curvada está la trayectoria. ¿Está bien? Cuanto más curvada está la trayectoria, más rápidamente, en el sentido de la distancia, cambia el versor normal. Fíjense que si la trayectoria fuera una recta, esta derivada vale 0. Porque el tangente no cambiaría nunca. Si la trayectoria fuera una recta, el tangente a la recta es un vector que está dirigido según la propia recta. Entonces, si la trayectoria no fuera curva, si fuera una recta, la derivada del tangente respecto de ese daría 0. Entonces no estaría definido este vector normal. ¿Por qué no estaría definido? Porque estoy dividiendo por el módulo, pero si es 0, estaría dividiendo por 0. Entonces esto no puede ser. Este vector está asumiendo que el versor tangente está variando, si no, no se puede definir. El versor normal solo se puede definir para una curva, para una recta no. El tangente sí, no hay problema, pero el versor normal no. Bien, entonces, se llama escalar de curvatura, con letra K mayúscula la vamos a nombrar, a el módulo de esta derivada, vamos a ponerle acá, al módulo de esta derivada del tangente respecto del arco. ¿Está bien? Es lo que les decía recién. Cuanto más grande es este valor, cuanto más grande es este módulo, significa que al recorrer poca distancia, el tangente cambia muy rápido. O sea, cambia muy rápido la dirección de la curva. Significa que se está curvando mucho. Por eso se llama escalar de curvatura. Esto mide la curvatura. Es una medida de cuánto se curva la trayectoria. Si esto varía poco, varía lentamente al recorrer una cierta distancia, entonces el escalar de curvatura es pequeño. ¿Está bien? En el caso de que fuera una recta, el escalar de curvatura vale 0, porque el tangente no cambia. Si yo tengo para una trayectoria recta, pongámoslo acá, como caso particularísimo de esto, ¿no? Para una trayectoria recta, el escalar de curvatura es nulo, vale 0. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso se dice que mide la curvatura, mide cuánto se está curvando la trayectoria. ¿Está bien? ¿Se va siguiendo hasta ahora esto? Después vamos a ver cómo trabajamos con esto, pero por ahora son definiciones. Entonces tenemos un vector tangente, un versor tangente, perdón, que es un vector que es en un punto dado tangente a la trayectoria y que tiene módulo 1 y que se puede calcular como el vector velocidad dividido su módulo. Y tenemos un versor normal que se define con la derivada del versor tangente respecto del arco recorrido. Y siempre va a apuntar el normal hacia el lado donde se está curvando la trayectoria. ¿Ven? Ven acá, puse, vamos a poner la letra, que no la puse, pero acá, lo que está en rojo sería el tangente ahí, ¿no? Y lo que está en azul, acá, sería el normal. Perdón. Ahí está, ¿no? ¿Ven? El tangente y el normal. Bien. Entonces, se llama radio de curvatura, esto es una definición, radio de curvatura, es la inversa del escalar de curvatura. Esto que está acá.
es la inversa de la escalar de curvatura. Fíjense las unidades que tiene esto. ¿Qué unidades tiene el escalar de curvatura? El tangente es un versor, no tiene ninguna unidad, tiene módulo 1, no tiene unidades. Y el arco tiene una unidad de longitud, o sea, se mide en metros, por ejemplo. Entonces el escalar de curvatura se mide en 1 sobre metro. ¿Saben? La unidad del escalar de curvatura es 1 sobre metro. El radio de curvatura es la inversa, entonces se mide en metros. ¿Está bien? El radio de curvatura se mide en metros. Bien, ¿qué significa el radio de curvatura? Voy a tratar de explicarles eso, miren. Después vemos esto que es lo que más nos interesa, pero veamos un poquito esta explicación de qué es el radio de curvatura. Supongan que la curva azul es la trayectoria. Yo en un punto A, yo puedo trazar infinitas circunferencias que sean tangentes a la trayectoria en ese punto. Las que están en verde acá dibujadas, yo dibujé 3 acá, pero se pueden dibujar muchas, infinitas, tantas como uno quiera, porque lo que tiene que pasar es que el punto de la circunferencia coincida con el punto A de la curva, y la dirección tangente, el vector tangente a la curva, coincida con el tangente a la circunferencia, ¿no? Entonces, en ese caso, tengo una circunferencia tangente, pero hay muchas. Yo puedo variar el radio de la circunferencia y generar toda una familia infinita de circunferencias que son tangentes al punto A, tangentes a la trayectoria en el punto A. Por supuesto, lo que va a cambiar es el centro de las circunferencias, ¿no? A medida que la circunferencia tiene un radio más chico, el centro va a estar más cerca de la curva, va a estar más cerca de la trayectoria. Si el radio más grande va a estar más lejos. Muy bien. Ahora, de todas esas infinitas circunferencias, piensen en lo siguiente, piensen en las funciones, ¿no? Yo tengo dos funciones. Una función cualquiera, que es la curva de la trayectoria, y una función que es una circunferencia. ¿Está bien? Para que la circunferencia y la curva tengan un punto en común, lo que yo tengo que pedir es que la ecuación de la, digamos, de que ese punto pertenezca sea solución tanto de la ecuación de la trayectoria como de la ecuación de la circunferencia. El punto A tiene que tener ciertas coordenadas que pertenecen a la trayectoria y también pertenecen a todas estas circunferencias. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que la tangente sea la misma? Y bueno, recuerden que la tangente en un gráfico es la pendiente, es la pendiente de la red de tangente es la derivada. Entonces, si yo quiero que la circunferencia sea tangente a la trayectoria, la derivada de la función que da la trayectoria en el punto A tiene que coincidir con la derivada de la función de la circunferencia. ¿Está bien? Bien, hasta ahí tenemos una circunferencia tangente. Ahora, ustedes saben que las circunferencias, la función que describe una circunferencia es una función de segundo orden, ¿no? La circunferencia, yo la escribo en el plano XY, es un X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Si la centro en el origen, ¿no? Es una función de segundo orden. Entonces, la derivada, digamos, ¿qué derivadas tiene eso? Yo derivo Y respecto de X, bueno, voy a tener una derivada primera, una derivada segunda, y hasta ahí, porque como es de segundo orden, la derivada respecto del arco después se va a hacer cero. Entonces, si yo doy una derivada tercera, eso me da 0. Entonces, tengo infinitas circunferencias tangentes, pero hay una sola de todas ellas que es una tangente de segundo orden. ¿Qué significa que es una tangente de segundo orden? Que no solamente coincide el punto de la circunferencia con el de la trayectoria, la derivada primera de la circunferencia con la trayectoria, sino que también coincide la derivada segunda. Es decir, si yo calculara la derivada segunda respecto del arco de la circunferencia, en ese punto me da lo mismo que hacer la derivada segunda de la trayectoria. Eso se llama una tangente de segundo orden. Bueno, el radio de curvatura es el radio de esa circunferencia tangente de segundo orden, que es única. Esa sí es única. O sea, que sean tangentes hay infinitas, pero si yo pido que además coincida la derivada segunda, hay una sola. Y eso es lo que se llama el radio de curvatura. ¿Está bien? Es como si, a ver, ¿qué significaría eso? Es como si en ese instante sería la partícula, ahora vamos a ver cuando veamos la aceleración, ¿no? Tendría un movimiento como si se estuviera girando en una circunferencia cuyo radio es el radio de curvatura. Lo que pasa es que eso, si el movimiento no es circular, no va a ser así, digamos, en el instante siguiente. Dejo pasar un tiempo y ya se me sale de la circunferencia. ¿Está bien? Pero en ese instante es como si se estuviera moviendo en la circunferencia cuyo radio es el radio de curvatura. Eso se va a entender mejor ahora con la aceleración.
Bueno, ¿cómo escribimos entonces la aceleración usando estos versores? Estos versores se llaman justamente los versores del sistema de coordenadas intrínsecas. ¿Ven? La dirección tangente y la dirección normal son las direcciones intrínsecas de la trayectoria. Siempre y cuando la trayectoria sea plana, con estos dos versores me alcanza. Si yo tuviera una curva en el espacio, una curva que no se puede contener en un plano, por ejemplo una espiral, la espiral de los cuadernos, ¿vieron? Bueno, eso es ese resorte, esa espiral, no es una curva plana eso, no se puede contener en un plano. Entonces en ese caso haría falta un tercer versor, que sería perpendicular a estos dos, pero nosotros no vamos a entrar en ese tipo de trayectorias complicadas. Vamos a trabajar solamente con trayectorias planas. Entonces, con estos dos versores yo defino un tangente y un normal, y entonces la velocidad y la aceleración yo las voy a descomponer en estas direcciones, en la dirección tangente y la dirección normal. Esto sí va a tener mucha importancia para muchas de las cosas que vamos a hacer después, sobre todo la aceleración, la descomposición de la aceleración en dirección tangente y normal. Bueno, miren, la velocidad es tangente siempre, entonces si yo de acá paso multiplicando el módulo, acá me queda la expresión de la velocidad. La velocidad como vector siempre va a ser su módulo multiplicado por el versor tangente, ya está. La velocidad no tiene componente normal, porque es tangente siempre. Ahora, esto que está acá son las componentes intrínsecas de la aceleración. Son las componentes tangencial y normal. Miren, escribí el vector de aceleración como una tangencial por el versor t, más una normal por el versor n. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es la componente tangencial? La componente tangencial, esto no lo voy a demostrar, se puede demostrar, pero no quiero perder tiempo con eso. En realidad acá vamos a cambiar el delta por una d, simplemente eso. Se puede calcular la componente tangencial de la aceleración derivando respecto del tiempo el módulo de la velocidad. Es decir, la componente tangencial de la aceleración solamente no es cero cuando la velocidad en módulo no es constante. Si el módulo de la velocidad fuera constante, ojo, el módulo, por más que cambie la dirección, si el módulo de la velocidad fuera constante, esta derivada da cero y no hay aceleración tangencial. O sea, la aceleración no tendría componente en la dirección tangencial. ¿Está bien? Acá tenemos, miren, la aceleración tangente, el versor tangente, el normal, y acá tenemos dos casos posibles, ¿no? Con aceleración tangencial positiva y con aceleración tangencial negativa. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo se calcula la aceleración normal? La otra componente. Bueno, es el escalar de curvatura multiplicado por el módulo al cuadrado de la velocidad. O, más fácil de acordarse, es esta otra, que es velocidad al cuadrado en módulo dividido ρ. Esta fórmula la vamos a usar muchísimo, ¿no? Ρ es el radio de curvatura, ¿no? El módulo de velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura me da la componente normal de la aceleración, ¿no? Repito, no voy a entrar en la demostración de esto porque llevaría un poco más de tiempo, no es difícil, pero llevaría un poco de tiempo, hay que hacer unos productos escalares, vectoriales, qué sé yo, pero no quiero entrar en eso, lo pueden ver yo creo que no sé si subí un apunte de coordenadas intrínsecas, creo que subí un apunte, si no lo subí después lo subo, un apunte teórico sobre coordenadas intrínsecas. Bien, entonces, acá tenemos lo que nos interesa, estas dos cosas que están acá, que es cómo se descompone la aceleración en coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver primero el problema. El problema 22 de la guía. ¿Está bien? Vamos a leer lo que dice acá. Diga cuáles de los siguientes, cuáles vectores de la figura pueden representar la velocidad, la aceleración, la componente normal de la aceleración, la componente tangencial de la aceleración, y lo mismo si el movimiento fuera retardado en sentido, y el sentido de desplazamiento de izquierda a derecha. Bueno, vamos a aclarar, vamos a ir viendo de a poco esto. Esta es la trayectoria, la curva de la trayectoria. No sabemos para qué lado se mueve la partícula. En el punto A no lo sabemos, el punto B ya me da más datos, pero en el punto A no lo sabemos. O sea, yo sé que la partícula se mueve sobre esta curva, podría ser que se moviera en sentido así, digamos, yendo de izquierda a derecha, o al revés, ¿no? ¿Está bien? No lo sé.
Entonces me preguntan, ¿cuáles de los siguientes vectores pueden representar la velocidad, por ejemplo? De estos vectores, ven que todos los vectores salen de ese punto de la trayectoria. Estos vectores se llaman 1, 2, 3, 4, hasta 8, ¿no? El nombre que le pusimos a los vectores. ¿Cuáles de todos estos vectores pueden representar la velocidad de la partícula? Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué dijimos sobre la velocidad de la partícula? ¿Cómo tiene que ser respecto de la trayectoria? Tiene que ser tangente. Y por lo tanto, los únicos vectores tangentes en esta figura son el 1 y el 5, ¿ven? Los únicos dos vectores que son tangentes a la curva son el 1 y el 5. Entonces, la velocidad solamente podrá estar representada por el 1 o por el 5. ¿Cuál de los dos es? No lo sabemos, porque eso depende de para qué lado se mueve la partícula. Si la partícula se moviera hacia la derecha acá, sería el 1, pero si se moviera para el otro lado, sería el 5. ¿Está bien? Entonces, no lo sabemos. La aceleración. A ver, ¿qué vectores pueden representar la aceleración? Bueno, miren, hay una cosa importante sobre la aceleración. Volvamos a la pizarra. Volvamos a la pizarra. Acá. La aceleración tiene una componente normal y una componente tangencial. Ahora miren una cosa, la componente normal de la aceleración es el módulo de la velocidad al cuadrado sobre un radio, que es una cosa positiva. El radio es 1 sobre el escalar de curvatura, y el escalar de curvatura es un módulo. O sea que este ρ es positivo, no puede ser negativo el radio de curvatura, ¿eh? Aclaremos eso, ¿no? Este radio nunca puede ser negativo, ¿no? Porque es la inversa de un módulo. ¿Está bien? O sea, esto es mayor que 0 siempre. ¿Está bien? Bien, si el radio de curvatura es mayor que 0, también la aceleración normal va a ser mayor que 0. Esto es importante recordarlo. La aceleración normal siempre va a ser positiva. No puede haber una aceleración normal negativa. En cambio, la tangencial sí puede ser negativa. ¿Ven? Porque depende de para qué lado vaya. Digamos, la tangencial puede apuntar en la misma dirección que el tangente o en sentido contrario. Ahora después vamos a ver. Pero la normal, no, la normal siempre apunta hacia adentro, hacia donde se curva la trayectoria. La aceleración normal, si quieren la dibujamos acá, siempre tiene que tener una componente positiva en la dirección normal. La aceleración normal siempre va a ir así. Vamos a ponerlo acá. ¿Está bien? Bien, entonces, volvamos al esquemita, al dibujito este. En la componente normal de la aceleración, acá hay un único vector que puede representar la componente normal de la aceleración. Porque hay dos vectores que son normales, que son perpendiculares al tangente, el 3 y el 7. Pero el 3 apunta hacia el lado contrario, no apunta hacia donde se curva la trayectoria, ¿ven? Tengo que considerar que apunta hacia adentro de la curvatura. O sea que la aceleración normal no hay ninguna duda. El único vector que puede representar la aceleración normal es el 7. Ahora, la tangencial puede ir para un lado o para el otro, dependiendo de si el cuerpo está acelerando, desacelerando, etc. Si está aumentando o disminuyendo el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, la aceleración tangencial puede ser el 1 o el 5. La normal puede ser el 7 nada más. Entonces, ¿la aceleración cuál será? Y bueno, la suma de la tangencial más la normal. El único vector que puede ser suma del 1 y el 7 acá es el 8, aunque no está indicado con el módulo exacto, pero ¿está bien? Y si yo sumo el 7 más el 5, lo que tengo es el 6. O sea que la aceleración como vector puede ser o el 8 o el 6. ¿Está bien? Bien, eso en cuanto al punto A. Ahora, si a mí me dan más datos y me dicen que el movimiento es retardado y el sentido de desplazamiento es de izquierda a derecha, si el sentido de desplazamiento es de izquierda a derecha, la velocidad tiene que ser el 1. No puede ser el 5, porque se mueve así la trayectoria, la partícula. Entonces, si es retardado, quiere decir que la aceleración va en contra de la velocidad, la aceleración tangencial va en contra de la velocidad. O sea, si es retardado, la aceleración tangencial es el 5, porque si la velocidad era el 1, esto es el 5, porque tiene que ir en contra, tiene que ir frenándola, tiene que ir disminuyendo el módulo de la velocidad. Entonces, en ese caso, la componente tangencial de la aceleración es el 5, como la normal era el 7, la aceleración es el 6. ¿Está bien? Esto es razonando un poco las direcciones de los vectores, nada más, ¿sí? ¿Está? Bueno, vamos a leer el problema 23.
que dice, se dispara un proyectil desde el piso con una velocidad de 60 metros sobre segundo, es un tiro oblicuo esto, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal. Dice, halla el radio de curvatura de la trayectoria en la altura máxima y en el instante inicial. Vamos a mirar un poquito eso. Vamos a la pizarra. Problema 23. Acá lo tenemos esquematizado, miren. Es una parábola, un tiro oblicuo. Sabemos el ángulo, la velocidad en módulo inicial y sabemos el ángulo de lanzamiento de 53 grados. Entonces, lo que nos piden es hallar el radio de curvatura que tiene la trayectoria en el punto A, que es el punto inicial, y en el punto B, que es donde alcanza la altura máxima. ¿Está bien? Para eso hay que recordar la fórmula de la aceleración normal, que la aceleración normal es la velocidad módulo al cuadrado dividido el radio de curvatura. ¿Está bien? Entonces, de ahí despejo que el radio de curvatura es el módulo de la velocidad al cuadrado multiplicado por dividido por la aceleración normal, ¿no? ¿Está bien? Esto es lo que tengo que calcular. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular las dos cosas. O sea, cuánto vale el módulo de la velocidad y cuánto vale la aceleración normal en cada punto. Empecemos por el punto B, que es más fácil. En la altura máxima. ¿Por qué es más fácil en la altura máxima? ¿Por qué es fácil calcular la aceleración normal en la altura máxima? ¿La velocidad es cero? ¿Cómo? Porque la velocidad es cero. No, la velocidad en I es cero. No, el vector velocidad no es cero. El vector velocidad es horizontal. ¿Está bien? O sea, en la altura máxima, bueno, primero, el módulo de la velocidad va a ser la velocidad en X, en la altura máxima. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerden que la velocidad en X es constante en un tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, acá le queda solamente la componente X de la velocidad. O sea que eso lo puedo calcular, porque hago 60 metros sobre segundo por el coseno de 53 grados y obtengo la velocidad en X. ¿Está bien? Eso lo puedo poner, lo puedo hacer acá, ¿no? El coseno de 53 grados es 0,6. Así que esto daría 36 metros sobre segundo, más o menos. ¿Está bien? La velocidad en X, ¿no? ¿Está? Porque sería 60 por 0,6. ¿Está? Esto sería constante en todo el movimiento. En particular, en el punto más alto, la velocidad en X coincide con el módulo, ¿no? Porque no hay componente Y. Entonces el módulo ya lo tenemos calculado. ¿Y qué pasa con la aceleración normal? Fíjense que el punto más alto de la trayectoria, como en ese punto la velocidad es horizontal, y la aceleración siempre es vertical, porque la aceleración es constante en este movimiento, vale la aceleración de la gravedad en todo punto, es el único punto, el punto más alto, en el cual la aceleración y la velocidad son perpendiculares. Ven que en cualquier otro punto, la velocidad tiene la dirección tangente a la trayectoria, y la aceleración siempre es vertical. Y bueno, el único lugar de la trayectoria donde forman 90 grados es cuando la velocidad es horizontal, que es en la altura máxima. Entonces, ¿cuánto es la aceleración normal? Y si toda la aceleración es normal en este caso, o sea, vale G, la componente normal de la aceleración, G positivo, porque recuérdense que el normal va hacia abajo, va hacia donde se curva la trayectoria. Si quieren lo dibujo acá para recordar eso, ¿no? El versor normal va siempre así, Bueno, en este punto, ¿no? En el otro iría así, ¿no? Esto que dibujé acá en rojo, ¿está bien? Vamos a poner acá, este sería el normal, ¿no? Ahora lo voy a correr un poquito, ahí. Y acá lo mismo, ¿no? Esto que está acá dibujado, ahora después lo vamos a ver, es el normal, pero ahí. Bien, entonces, en el punto más alto de la trayectoria es el único punto en el cual la velocidad es horizontal. Y como la velocidad es horizontal y la aceleración es vertical, porque eso siempre es así, porque G es constante, entonces, ahí es el único punto en el cual son perpendiculares. O sea que la aceleración normal directamente es el módulo de la aceleración, que vale la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que la aceleración de la gravedad vale G, que la velocidad en módulo vale V0x, por lo tanto el radio de curvatura es V0x al cuadrado sobre G. Ya está. ¿Está bien? O sea que lo que tendrían que hacer
es esta cuenta, ¿no es cierto? 36 al cuadrado dividido 10, ¿no? ¿Está bien? Uno diría más o menos, ¿no? Aproximadamente. Eso daría 36 al cuadrado dividido 10, eso da aproximadamente 129,6. Si quieren lo ponemos acá. Para estos datos, el radio de curvatura da 129,6 metros. ¿Está bien? Ese sería el resultado, ¿sí? De poner, para este problema. Eso es en el caso, en el punto B, ¿eh? Estamos trabajando en el punto B hasta ahí. Bien, ahora, ¿cuánto vale inicialmente? Fíjense, antes de hacer la cuenta, pensemos en lo siguiente. Esto es una parábola. El punto B justo es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es el punto en el cual cambia más rápido la dirección de la parábola. Eso se ve con el dibujito que les hice arriba, acá, ¿no? ¿Ven? Cerca del vértice, cuanto más rápido cambia la dirección tangente a la parábola. Entonces, seguramente el vértice es el punto que tiene radio de curvatura más pequeño. El radio de curvatura, o sea, curvatura más grande, ¿no? O radio de curvatura más chico, porque uno es el inverso del otro, ¿no? Entonces, el vértice de la parábola es el punto en el cual tengo menor radio de curvatura. Seguramente en cualquier otro punto me tiene que dar un número más grande que esto. Vamos a calcularlo, como pide el problema, en el instante inicial. Para eso, la velocidad inicial la tengo. O sea, yo sé que esto forma un ángulo alfa, de 53 grados con la horizontal. La dirección normal es perpendicular a la velocidad, porque esa es la dirección, justamente, es perpendicular al tangente, y por lo tanto va a formar un ángulo alfa con la vertical, ¿no? Porque es esto girado, ¿no? Si el ángulo, si la tangente forma un ángulo alfa con la horizontal, la normal forma un ángulo alfa con la vertical. ¿Está bien? Fíjense que cuando alfa vale 0, la velocidad se hace horizontal y la normal se hace vertical hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? Esos son los correspondientes entre perpendiculares, ¿no? Este ángulo de abajo que está marcado en rojo es el ángulo entre la perpendicular a la tangente y la perpendicular al horizontal. O sea, es el mismo ángulo que el que tengo arriba. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Porque con esto puedo calcular cuánto vale la aceleración. La aceleración normal. Tengo que proyectar esta aceleración en la dirección normal. Bueno, como forma un ángulo alfa, ¿cuál es la proyección de la aceleración? Digamos, la componente normal de la aceleración. Uno tendría acá que marcar, vamos a marcar con una línea de puntos, uno tendría que marcar esto, ¿no? La proyección normal acá. Ahí. ¿Está bien? Bueno, fíjense que la proyección normal, la dirección normal que sería esto, es el coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. La hipotenusa es G. Entonces, la aceleración normal es G por el coseno de alfa. El módulo de la velocidad es directamente el módulo de la velocidad inicial, porque ese es el instante inicial. Y entonces, ρ es el módulo de la velocidad al cuadrado sobre la aceleración normal, y eso me da B0 al cuadrado sobre G coseno de alfa. Fíjense que esto, seguramente, si uno hace la cuenta, les va a dar un número más grande, lo podemos calcular, ya que lo tenemos acá, lo podemos calcular. Vamos a copiar esto. Bueno, fíjense, en la velocidad inicial me dicen que es 60 metros sobre segundo. Hay que hacer 3600, que 60 dividido 10 son 360. Y hay que multiplicar 360 por el coseno de 53 grados. El coseno de 53 grados es 0,6. Dije bien, ¿no? Sí, está bien. Por 0,6, eso daría 216. 216 metros. Ahí está. Entonces, ven que efectivamente da un número mayor que el que tenía en el vértice de la parábola. El vértice siempre es el punto de menor radio de curvatura. La parábola es una curva, por supuesto, que tiene radio de curvatura variable. Voy moviéndome sobre la parábola, a medida que me acerco al vértice va disminuyendo el radio de curvatura, después cuando paso y vuelvo del otro lado empieza a aumentar de vuelta.